la tesis de que al presidente Gustavo Petro no le gusta mucho ese tema de Gustavo Bolívar como candidato. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque Bolívar es quien hoy de la izquierda puntea las encuestas, aunque todavía falta un año para las elecciones presidenciales. Pero fíjese lo que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro. En público lo sacó del puesto, le dijo: el que renuncia, renuncia, o el renunciado es renunciado. No, lo que queda claro es que hoy Gustavo Bolívar no está en el gobierno. Exacto. Pero tiene que aceptarle textualmente: apunte este nombre, Daniel Quintero, es el que siguen diciendo. Entonces, de pronto, para los pensamientos del presidente, Gustavo Bolívar se le puede atravesar en sus condiciones. Pero... Qué pena, compañeros, de meterme aquí, pero esa no es la forma de decirle a la gente las cosas. ¿Quién ha renunciado en este programa? Y no está. Cuando uno renuncia, se va del programa. No, pero no es que nadie ha renunciado, presidente, en este caso. ¿Dónde está Andrés Tamayo? Dígame. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está grosero? ¿Dónde está Jason Neto? No, ya no. Cuando uno renuncia. Ya no hace parte del... Yo no sé, don Álvaro, pero nos sigue sorprendiendo la forma, el mensaje. Esto acaba de pasar. Entonces queda uno preguntándose si esto está planeado, si esto es espontáneo, si esto es de libreto, si el chat del otro día que no se entendía el último párrafo era preparado para que la gente llame la atención, si es un regaño lógico. No sé cómo lo ve, don Álvaro. Pues no sabría decir, Jorge, pero aquí lo importante es el tema de la candidatura de Gustavo Bolívar. Acuérdese que hace varios meses yo planteé la tesis de que era posible que a Petro no le interesara que Bolívar fuera candidato, por una razón sencillísima. Bolívar, en una consulta partidista, pues gana. Le gana sobre todo a los candidatos no petristas. Y a Petro le interesa que haya una verdadera competencia y de pronto aspira a que el candidato presidencial no sea de la entraña del petrismo, sino más de centro, para que pueda crecer y competirle a candidatos de centro como Claudia López. Entonces, en su momento planteamos que era posible que Petro no dejara que Bolívar fuera candidato o buscar algún arreglo para que eso no pasara, porque si Bolívar sigue como están las encuestas, se dispara, ¿quién le va a ganar dentro del petrismo? Nadie. Va a ser el candidato de Petro, del petrismo, desde ya se va a saber. No le fue bien en Bogotá, pero sobre todo no permite un frente amplio. Todos los esfuerzos de Petro y Benedetti son construir un frente amplio, por eso están tratando de traer al gobernador de Boyacá. Imagínese, el gobernador de Boyacá le dirá a Petro ahora: pues yo para qué compito si usted ya tiene pensado. Bolívar me gana en una consulta, claro, porque pues tiene todo el apoyo del petrismo, que es el grupo más grande dentro del Frente Amplio. Debe haber algo de eso. Debe ser algo con lo que está pasando. Acaba de suceder esto en la reunión en Tibú del presidente Petro, donde llega, entra, corre al presentador, toma el micrófono y ya lleva 3 lanzas y ha atendido 3 veces a Gustavo Bolívar, uno de sus hombres más cercanos y que podría, o se dice, podría ser uno de los candidatos. Usted, presidente. Juan Esteban nos contaba sobre la indagación de la canciller. Jorge Alfredo, buenas tardes. Sí, pues entre el 21 y el 22 de abril de 2025, un equipo de Policía Judicial realizó diligencias en varias dependencias oficiales como parte de la indagación que se adelanta contra la actual canciller Laura Saravia. El caso, liderado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, apunta a presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Todo esto relacionado con una indagación que ya llevaba un buen tiempo en la Fiscalía General de la Nación y que también salpica al hermano de la canciller Andrés Saravia. Todo esto relacionado también con esta empresa que la habría constituido, conocida como Ala Consulting SAS. Específicamente lo que busca esta denuncia es establecer si hubo un enriquecimiento ilícito, y le leo puntualmente un apartado de esta denuncia que instauró el abogado Pablo Bustos. El patrimonio del joven Andrés Saravia, emprendedor y muy excepcionalmente exitoso empresario, debutante al parecer en menos de 2 años, pasó de contar con un exiguo patrimonio y una vida austera a contar con un multimillonario patrimonio inexplicable. Eso es lo que dice la denuncia. Reiteramos, la semana pasada la Fiscalía estuvo haciendo una recopilación de evidencias en este proceso para determinar si existe la posibilidad de otra acción penal. Ahí el proceso de indagación contra la canciller. ¿Qué pasó
con el ministro delegatario Silvia, que hubo decreto y lo vimos, nombrando al ministro del Interior Armando Benedetti, y terminó siendo el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo mientras el presidente está en China. El presidente Gustavo Petro se ha acostumbrado, Jorge, a desmentir a sus funcionarios o a desautorizarlos en público, y esta vez no fue la excepción. Más temprano, la Casa de Nariño publica un decreto en el que designa a Armando Benedetti como ministro con funciones, ministro delegatario con funciones presidenciales, es el nombre exacto. A los pocos minutos el presidente Gustavo Petro, aquí tenemos las imágenes, dice: no, señores, quien debe quedar como normalmente ocurre es Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud. De inmediato bajan de la página de la presidencia el decreto con el nombramiento de Armando Benedetti, y hace algunos minutos finalmente publicaron el decreto correcto con la designación de Guillermo Alfonso Jaramillo. Jorge, digamos que la designación tiene una explicación, y es que a quien designan como ministro delegatario con funciones presidenciales debe ser del mismo movimiento político al que pertenece el presidente de la República, en general, llámese como se quiera llamar. Antes, a quien designaban en esto cada vez que el presidente salía del país era a Gloria Inés Ramírez, que era la ministra de Trabajo. Como ella se fue, entonces han estado designando a Guillermo Alfonso Jaramillo. Yo no sé si la razón sea esa o sea otra, pero en todo caso el presidente Gustavo Petro no le gustó ese decreto y en público lo desmintió, dijo: me da mucha pena, pero el que queda es Guillermo Alfonso Jaramillo. Tuvieron que bajar el decreto y cambiarlo y poner al ministro de Salud. Jorge, pero mire, en menos de, no sé, 8 horas vemos 2 ejemplos de algo que es para mí notorio. Sí. Que por lo menos hay un desorden en la agenda del señor presidente de la República, por lo menos. Uh-huh. Porque mire usted esto que pasa con un decreto. Sí. Yo vi el decreto y estaba firmado. Sí, además es que mire que el Trino dice que pena desmentirlos sobre una nota de Blue Radio, pero es que no está desmintiendo a Blue Radio. Está la página, desmiente colgado. Es a la propia Casa de Nariño, porque fue la Casa de Nariño la que publicó el decreto firmado. Y después el presidente va al Catatumbo y se encuentra con Bolívar, que según el presidente minutos después ya debía estar renunciado. Entonces son 2 hechos, Jorge, es que en el manejo del poder es fondo y forma, ¿no? Y le hago una aclaración. También es muy importante. Le hago una aclaración a las tías Tola y Maruja, que las voy a tener en minutos, las voy a saludar, pero han puesto un trino en el cual dicen: caímos en una noticia falsa de Blue Radio, disculpen, Benedetti queda presidente. Uy, ¿cómo ir a hacer la celebrada? No, es tías, una noticia no falsa es cierto. No, La noticia falsa es la del gobierno, que sacó un decreto que vimos todos, publicamos y nos basamos en la fuente. Le digo a las tías con cariño, a Tola y Maruja, que ya las tendré para hablar de libros. Mire, Jorge, el decreto salió, lo vimos y lo registramos, y después el presidente es el que desmiente y cambia la situación. Ahí la noticia falsa es del gobierno, que nombró a Benedetti ministro delegatario. Claro. Y nosotros los medios registramos la noticia oficial del gobierno. Y estaba en la página. Si a usted el gobierno le dice, y le sale un decreto y le dice: el que queda ministro delegatario es Armando Benedetti, y nuestros reporteros que están en Palacio dicen eso, pues ¿qué decimos? Lo está diciendo Palacio. Ahí y después está lo decreto, ese es el decreto, lo estamos viendo, está en YouTube, Esteban. Sí, ese es el decreto, viendo, claro. Firmado. Está el video, ustedes lo pueden ver de inmediato a través de YouTube y de Editu, de cómo el decreto aparece en la página de la presidencia. Y luego del trino del presidente Gustavo Petro desaparece por arte de magia ese decreto. Bueno, ojo que el poder, Jorge, no solamente es fondo, sino forma también. Claro que sí. Ahí está el segundo lunar del día, que viene del gobierno, pero que quede claro que los medios registramos la información oficial que sale de Palacio. Oficialmente mostramos el decreto, contamos, digo, para las tías Tola y Maruja y para los que les parece que no, nosotros no damos noticias falsas. Los que sacaron la noticia falsa hoy fueron los del gobierno, los del Palacio, y la sacaron porque sacaron el decreto, después dijeron que no, y el presidente desmintió al aire. Desmiente al aire en un momento dado a su decisión de Benedetti, y después va y desautoriza al señor Bolívar. Entonces solamente la pregunta es: ¿de quién es el problema? No es de los medios, no es de Blue Radio, no es de Caracol Televisión, es de la presidencia de la República. Para que usted espere en unos minutos. Porque si el señor Bolívar está en funciones todavía,
pues va en funciones, es que va en un avión oficial a Tibú, es que está cumpliendo unas funciones oficiales. Si el presidente no quiere que siga, pues pero en este momento estamos averiguando, el señor Bolívar todavía está trabajando en el gobierno. Entonces, si públicamente no le funciona al señor presidente, como dice don Álvaro, por los movimientos políticos, porque le parece que no va a ser su candidato, porque mejor ahí Daniel Quintero, lo que sea, es un movimiento interno. Si al señor presidente no le gustó el decreto, está firmado, lo estamos viendo. Entonces, la noticia sale de Palacio. Los medios registraron noticias oficiales. Vamos a la fuente oficial de lo que está pasando. Hoy, cero iban dos. La primera, nombraron a Benedetti ministro delegatario. Después se arrepintieron y desmintió el presidente y nombró al ministro de Salud. Sí, señor. La segunda, Gustavo Bolívar, en propiedad, hizo el evento de Tibú y fue allá y lo desmintió y dijo que qué hacía allá. Son cosas de Palacio, no de los medios. Lo que está pasando. Le tengo una nueva que acaba de suceder. Esto, Esteban, usted va a creer que esto es contra usted, pero no. ¿Por qué? El presidente Gustavo Petro acaba de arremeter esta vez contra el ministro de Educación. Llevo 3 años esperando, aunque sea un aula. Oh, Daniel. Llevo 3 años esperando, aunque sea un aula modular, una. Le comento que ayer en Saravena, en Cubará, cerca, 20 kilómetros creo, Arau, pero es Boyacá. Es la frontera de Boyacá con Venezuela. Yo no he estado nunca ahí, se llama Cubará, llanos, es tierra llanera. Pero cerca de Saravena, en donde se piensa poner la Universidad de Arauca, y el gobernador llega y se para y habla, y dice, y ojalá empiecen esa construcción, ya estamos en la fase 3, está diciendo. Y yo me pregunté, ¿y dónde están las aulas modulares? Que ya deberían estar dando clases en Saravena. Y nada. Entonces, esperando el proceso de ingeniería de fase 1, fase 2, fase 3, hasta terminado fase 3, comenzar una licitación para construir un edificio que dura construyéndose 5 años. Entonces, la juventud de hoy, ¿qué? Y lo vi en Saravena y ahora lo estamos viendo en el Catatumbo. ¿Dónde están las aulas modulares que empiecen a dar ya instrucción para la juventud en educación superior? Aquí se ha logrado, no se dijo aquí, que los colegios Jorge, hablando de mamás, yo no sé si usted se acuerda de este dicho de mamá, los trapos sucios se lavan en casa. Pero regaño para el ministro de Educación en público, echada para Gustavo Bolívar en público. ¿Ministro, lo regañaron? Buenas tardes. Pues yo no sé por qué me regañaron si eso de las aulas está en la cartilla. Pero si no lee el presidente, por ahí yo qué culpa tengo. ¿Yo qué hago? Me ignora. A veces no me pone cuidado con la cartilla. Yo se la mostré a él. Una cartilla que es altamente estudiada. Que ahí estaban las aulas modulares. Estaban modulando literalmente. Pero ¿qué hacemos? No me cree, Jorge Alfredo. Vine al Catatumbo a aguantarme ese calor tan igual. ¿Qué le pasa? Calor que hay acá. ¿Qué? No. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa, presidente? A ver, ¿cuántos años lleva este programa al aire? ¿Cuántos oyentes tiene? Yo no veo la cantidad de oyentes que tenga usted. ¿Qué le pasa, señor? Dígame cuántos oyentes han ganado los 13 años. Yo he visitado pueblos en Cubará y allá no he escuchado que los oigan ustedes. Jorge Alfredo Vargas, explíqueme lo que está pasando, compañero. Pero uno viaja a las regiones, llega allá y oye al gobernador hablando y uno se pregunta ¿qué están haciendo con los niños de Colombia? ¿Qué? Y entonces no hacen nada. Yo me lo pregunto. Hace 6 horas que venía preguntándome eso y la gente no hace. Porque ¿qué es lo que quiere Colombia? Que el último Aureliano. No se ría, Silvia. Pero ¿cómo no me voy a reír? ¿Cuántos años lleva en este programa? Esto de verdad que parece realismo mágico. ¿Dónde están las mágico? aulas donde usted le enseña periodismo a la gente?
Cuéntame. Le voy a decir una cosa, presidente. Ni Gabo, con su realismo mágico, se atrevía tanto. De verdad. Qué cuata, no. Hablemos de Omar Ambuila. ¿Se acuerdan de Jenny Ambuila? Exfuncionario de la DIAN. Va a pagar una condena de 12 años de prisión y 7 meses. Sí, señor, en Estados Unidos. Todo esto por los negocios ilegales que cometió cuando trabajó en el puerto de Buenaventura. Allí permitió, dicen las autoridades, el ingreso de mercancía de contrabando a cambio de coimas, y entre 2012 y 2016, Ambuila habría participado en una serie de reuniones en Miami para coordinar el lavado de dinero hacia Estados Unidos. Su nombre se volvió viral y, entre otras cosas, el ojo público terminó puesto sobre ese hombre por las fotos de su hija en Lamborghini con carteras de diseñador extremadamente caras en Estados Unidos. Se hizo famosa por eso, claro. La famosa, yo no sé si eso sea bueno o malo, Jenny Ambuila, que se exhibía en el Lamborghini y tal, y entonces lo que las autoridades empezaron a preguntar fue cómo este señor, ¿de dónde sale esa platica? Exactamente, que trabaja en el puerto de Buenaventura, tiene para comprar Lamborghinis. Acá tenemos a nuestro Lamborghini. Ay, hola, pobre. ¿Se acuerda? Claro. ¿Usted se acuerda de mí? Claro, volvió Lamborghini, nos acordamos de montar en el carro. Yo no me acuerdo de nadie. De nosotros. Gracias a Dios. Adiós, yo estoy bien, gracias a Dios. Saluda a don Pedro Viveros. Una lobaza de pánico. ¿Quién es ese pobre? Don Pedro Viveros, analista. Es mucho pobre que tienen que venir a trabajar mientras yo estoy disfrutando de la plata de mi familia. La plata de... ¡Ay, pobre! Claro, ahí está, y por eso recordamos esas imágenes virales de Jenny Ambuila montada en ese carro lujosísimo, con esos bolsos lujosísimos, y que le dieron la vuelta a las redes sociales. Bueno, señor, la noticia del mundo que sí nos da tranquilidad y satisfacción y sigue registrando en el mundo es el nombramiento del nuevo Papa, la elección del nuevo Papa, León XIV, con un mensaje totalmente conciliador, con un mensaje esperanzador. Ha hecho su primera homilía, su primera misa en la Capilla Sixtina con los 132 cardenales y también los otros cardenales que habían asistido a Roma. Un papa tranquilo, de experiencia. Lo decía el padre Dinero ayer, es un papa que fue sacerdote, que fue cura, que estuvo en las regiones, que fue misionero, que viajó al mundo, ¿no? Estuvo en Colombia varias veces, hemos conocido todas las imágenes. Nunca quiso robarse el show, nunca estuvo primero en la foto, siempre estuvo presente como sacerdote, y eso deja una satisfacción. Y a la persona que usted le pregunte, en general, hoy en día, la encuesta que hicimos rápidamente ayer en nuestras redes, Lorena decía que la gente lo recibe, la mayoría de gente lo recibe bien, el nombramiento del Papa. ¿Cuánto tiempo lleva el Papa en el cargo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lleva el Papa en el cargo? 4 horas. ¿Y qué ha hecho, dígame? No, hombre. Yo ahorita acabo de pasar por Cuba y no vi iglesias nuevas. No. ¿Pero qué ha hecho usted, por ejemplo? No vi iglesias nuevas, no veo la gente. No veo la gente decía en nuestras redes que aprobaba y que había recibido bien el Papa, ¿no, Lorena? Más del 80% de las personas están de acuerdo con el nuevo Papa, muy pocas personas en desacuerdo y otras tantas que no les interesa el tema, pero en nuestra encuesta pues la tendencia fue favorable y bien recibido el Papa León XIV. Bueno, ahí está, a esta hora hacemos contacto con el Vaticano. Claro, tenemos nuestro corresponsal en el Vaticano a esta hora, enviado especial. George Alfredo. Pues, Esteban, oyentes de Voz Populi. ¿Qué pasó? Les cuento que mi nuevo mejor amiguis, Lion 14. Lion 14. Es que ya hay confianza, y es gringo. Claro, porque él es americano. Porque es gringo, es de Chicago. Claro, Chicago. Claro. Hemos tenido un día agitadísimo. ¿Qué ha pasado? Agitadísimo. Ay, mire, desayunamos caldito de papa. Ah, bueno, de papa, claro, sí, tocaba. Claro, caldo de papa. Almorzamos papa al horno. Sí. Y aquí estamos tomando la sopita para acostarnos. Claro, pero ya es tardísimo. Su santidad se le regó un poquito en la sotana, mejor dicho.
Empezamos con sopita y terminamos con papa chorreada. No. ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! Perdón un momentico, perdón, es que estamos aquí, sí, estamos tratando de darle perdón. A ver, Robertico, a ver, la última cucharadita, a ver. Abre la boquita, aquí viene el avioncito, aquí viene el avioncito. Ya vamos a acabar. Ya, a ver, esta por el papá, esta por mamá, a ver, listo, acabamos. Muy bien, Robertico. ¿Quién es uno, papita, que se comió toda la sopita? ¿Quién es uno, papita? ¿Quién es? George. Pero, compañeros, Cuéntanos. denme un momento, por favor, que voy a llevar a la habitación al papita, porque ya nos vamos a mimir. Ya van a descansar el Santo Padre y George Alfredo. A ver, su santidad, mira cómo te tengo la camita y la sábana. Ay, mire, parece Chayanne, no tiene ni una sola arruga. ¡Qué bobo! Bueno, a ver, su santidad, vamos a ponerle la pijamita. A ver. Míreme cuando le estoy hablando, míreme cuando le hablo. Míreme. Mírame, ya. A ver, su santidad, ponte la camisetica de San Marcos, eso, muy bien. Ahora el pantaloncito de San Mateo. Y estas medias sí toca cambiarlas porque se nota que son de San Andresito. ¡Qué bobo! Bueno, ya, a ver, su santidad, señor. ¿Se le metió en la habitación? Claro, estamos aquí en la habitación, es la confianza, pues soy el único enviado, el único ungido del periodismo mundial que tiene acceso directo aquí a la habitación. No puede ser. Y pues ya, hoy nos ha tocado durísimo, ya no vamos a hablar más, perdón, yo le digo, a ver, papita, ya no vamos a hablar más, ya, mañana tenemos mucho trabajo. Como diría Topollillo, a la camita. No. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? A ver, Lion, a ver. Es hora ya de acostarnos. Vámonos a descansar. Pero antes hay que lavarnos y los dientes cepillar. Buenas noches. Buenas noches. No. Ay, George Alfredo, desde el Vaticano a las 5:22. Camilo Cifuentes es Voz Populi. En Mañanas Blue, el padre Melchor Pérez, párroco de la iglesia Santo Domingo de Guzmán de Olmos en Perú, quien compartió de cerca con el Papa León XIV, calificó de empático y humilde al nuevo pontífice. Muy empático, muy humilde, yo le he visto sentarse en el suelo y todo, incluso cuando recién vino, ¿no? Tuvimos un curso de formación permanente el primer año en Chiclayo con tantos sacerdotes y también por la noche con los fieles. Yo he visto sentado en el suelo, pucha, yo digo, qué humildad este obispo. O sea, eso mismo a nosotros que teníamos una formación tan conservadora, yo he sido formado en el seminario de Abancay y de formadores con espiritualidad del Opus Dei, muy formales y todo, y ver al obispo sentado en el suelo, pucha, ya qué humildad este hombre, ¿no? Y eso me impactó en esa oportunidad de verlo, ¿no? Y de igual manera, cuando hemos estado aquí en la construcción de la iglesia, él siempre venía a cada mesa a visitar la obra como está y a veces se sentaba en el suelo, ¿no? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hizo nuevas críticas en contra de la reforma a la salud. Toda la información aquí en Blue Radio. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entidad que agrupa a los médicos especialistas del país, expresó su preocupación frente a varios artículos propuestos por la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues en voz de su presidente, el doctor Agamenón Quintero, se manifestó la falta de asesoría técnica en el desarrollo de la reforma, subrayando la exclusión del talento humano en salud, pues el gremio también advirtió sobre la precariedad en el régimen laboral especial planteado, que no
representa un avance significativo y carece de sustento jurídico, lo que pone en riesgo las condiciones de más del 80% de los trabajadores del sector. Además, también indican que el proyecto no establece mecanismos claros de pago ni estrategias para saldar las deudas actuales con los profesionales de la salud, lo que podría agravar aún más la crisis en el sistema. Asimismo, también denunciaron la omisión de temas clave como la autonomía profesional, la autorregulación y la estructuración del manual tarifario sin la participación de sociedades científicas. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Una grave emergencia a causa de las lluvias se registró en el municipio de Sabaneta, norte del Valle de Aburrá, donde un deslizamiento de tierra que cayó en las últimas horas dejó a 5 personas muertas y a 2 más desaparecidas, por lo que organismos de gestión del riesgo continúan las labores de búsqueda en la zona, según confirmó el alcalde Alder Cruz. La montaña se empezó a mover, ellos salieron de su casa a mirar qué pasaba y el talud de tierra bajó en ese momento, acabándole la vida a estas personas. Bastante lamentable, era un punto que no estaba dentro de nuestros puntos críticos, una precipitación bastante fuerte, sin precedentes en nuestra ciudad, y eso hizo que colapsáramos en varios puntos. El próximo 20 de mayo será la elección del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Toda la información aquí en Blue Radio. El Senado de la República dio a conocer el cronograma para la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional, que saldrá de la terna que envió, recordemos, a la corporación el presidente Gustavo Petro, conformada por los juristas Didima Rico, Karen Calleses y Héctor Carvajal. Según el documento, el primer paso será la entrega de las hojas de vida y otros certificados de los aspirantes a la Comisión de Acreditación Documental. Luego se presentará el informe técnico de este despacho y finalmente se hará una audiencia pública con la que se votará el mismo día para elegir un magistrado o magistrada. La elección será el próximo 20 de mayo a las 3 de la tarde. Hay que mencionar que para muchos en el Congreso el favorito del presidente Gustavo Petro sigue siendo Héctor Carvajal, quien ha sido su abogado personal, pero además es conocido en diferentes partidos políticos. Sin embargo, también se conoció que hay varios congresistas que se estarían moviendo para hacerle campaña a las otras 2 ternadas, es decir, Didima Rico, magistrado auxiliar de la JEP, y Karen Calleses, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy en Mañanas Blue con Néstor Morales. Es inminente la salida del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y el gobierno del presidente Petro está pensando en un enroque para salvar judicialmente a Ricardo Roa, que está metido en un problema grande, porque no solo es presidente de Ecopetrol, sino porque fue gerente de la campaña Petro año 2022. Vienen conociéndose resultados muy preocupantes sobre la salud financiera de la estatal petrolera Ecopetrol, la principal empresa del país, mayoritariamente estatal, después de los resultados conocidos esta semana, después de las dificultades que se han tenido frente a diferentes proyectos y las deudas que crecen en la compañía. Se ha venido hablando desde hace meses de la posibilidad de la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol. El enroque sería el siguiente: Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, hombre que fue trabajador de Ecopetrol, sindicalista de Ecopetrol, sería o estaría pensando el presidente Gustavo Petro en que asumiera en las próximas semanas como nuevo presidente de la estatal petrolera, mientras que Ricardo Roa, en ese enroque que estaría pensando el presidente, repito, según lo que dijo el propio Roa, ante la junta directiva de Ecopetrol, pasaría a ser el próximo ministro de Minas y Energía. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy amanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá el expresidente del Senado, Iván Name, capturado por orden de la Corte Suprema por haber recibido presuntamente 3.000 millones de pesos en efectivo de manos de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, a cambio de apoyar en el Congreso el trámite de la reforma pensional y de la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. La misma suerte debe correr en las próximas horas el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, quien habría recibido 1.000 millones de pesos de la corrupción en la unidad de gestión de riesgo, por lo que la Corte
Corte Suprema dictó medida de aseguramiento en contra de estos dos dirigentes políticos por los delitos de cohecho y peculado por apropiación agravado en favor de terceros. A propósito, en las últimas horas se conoció el sustento de la decisión de la Corte Suprema para enviar a la cárcel a los anteriores presidentes de Senado y Cámara, que tiene como sustento las declaraciones de los exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López y Schneider Pinilla, quienes relataron con detalles de circunstancias de modo, tiempo y lugar la forma en la que se hizo la entrega de dinero a cada uno de ellos, por decisión de lo que llamaron el cónclave o reunión de funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro para aceitar el trámite de las reformas sociales en el Congreso. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, calificó de grave las afirmaciones del presidente Gustavo Petro de un complot en su contra para tumbar su gobierno. Él puede hacer todo lo que hace, él puede hacer todo lo que dice, lo puede decir en forma muchas veces muy desobligante y atacando a mucha gente, pero si nosotros nos reunimos en forma democrática a tratar de armar, digamos, un movimiento que ojalá sea ciudadano, amplio, para la defensa de los pacientes, para que no se muera la gente, porque necesitamos en este momento además de alguna forma hacerle caer en cuenta al gobierno del inmenso error que está cometiendo y del costo que esto implica para la vida de los ciudadanos. Cuando hacemos eso, entonces ahí estamos. Padre de don Santi. Sí, señor, hoy estamos celebrando al gran Billy Joel, que cumple 76 años y que sin duda es el máximo cronista de la música. Pero un cronista de esos así que hay pocos. Nacido en el Bronx, la mayoría de sus canciones habla precisamente de la gente que tiene que ver con su barrio, con Nueva York, con lo que pasa en la vida de muchos de esos personajes. Y aquí está esta canción del 78 que es divina, My Life, una canción que habla precisamente de esa libertad, de esa autonomía personal, de uno expresar las cosas sin estar pensando qué dirán los otros. Y como digo, es un gran cronista en las letras. Esta canción está basada precisamente en un muchacho que conoció en Nueva York, que se llamaba Tony Lawrence, un pelado que trabajaba perfectamente como ejecutivo, pero él quería ser comediante. Así que se dejó todo botado, se fue a la costa oeste, a California, y empezó una carrera. Y a Billy Joel le sonó tanto la historia que dijo, pues sí, uno tiene que hacer lo que le dé la gana y pues nadie se tiene que meter en la vida de uno. Hizo esta canción maravillosa, como repito, de autodeterminación, de hacer que de verdad uno tenga autonomía personal. My Life, nadie se mete en la vida de uno. Tantas canciones que tenemos que agradecerle a él. Piano Man, Moving Out, Uptown Girl, We Didn't Start the Fire. Billy Joel es un gran artista. Así que aquí les dejamos para este viernes soleado y bonito My Life. Muy buenos recuerdos eso. Ah, bueno. Y con buena música de Santi, saludamos hasta ahora a don Luis Carlos Rueda, hablando de cine, señor. Sí, señor. Porque el domingo es el Día de la Madre, estamos en este especial de las madres. A propósito del Día de la Madre, a propósito que ustedes han estado hablando del Día de la Madre, pues llega una película a las salas de cine que tiene que ver con madres, que tiene que ver con mujeres. Y si quieren escuchamos un poquito del tráiler de esta película que tiene como título Matrioshka. Así se llama esta película, Matrioshka. Escuchemos un poquito. Esta película que tiene este título no tan colombiano. Esas son las muñecas rusas, ¿no? Exactamente. En la que uno va destapando y van apareciendo otras más pequeñas. De esas que los que fueron al Mundial de Rusia trajeron un cargamento de matrioshkas y repartieron acá todo. Que tampoco duerme. Pues esta película justamente habla de eso, de unas capas que se van develando en la historia de tres mujeres. Una madre, una abuela, una madre y una nieta. La nieta es una actriz que regresa al país
después de vivir una difícil experiencia en el exterior, y llega a reencontrarse con su abuela, que fue realmente la que la crió, y van a pasar un fin de semana con ella. Pero ese fin de semana aparece también la mamá de quien la actriz se ha distanciado. Y entonces es un fin de semana en el que esas heridas del pasado, esos diálogos de reconciliación, son el tema central de la película, dirigida por Jorge Forero, que se estrenó con gran éxito hace ya casi un año en el Festival de Cine de Shanghai, en la China, y tuvo grandes y muy buenos comentarios. La película está protagonizada por Vicky Hernández, que son casi que no requiere presentación. La gran Vicky Hernández. Está actriz. Ana María Sánchez y Alma Rodríguez. Alma Rodríguez, que también es cantante y aquí hace el papel de la actriz principal, también es productora de la película, y le mandó saludos, Jorgito, invitando a la película. Usted ya, Esteban, escuchemos a Alma Rodríguez invitando a Matrioska. Bienvenida. Hola, Jorge Alfredo. ¿Cómo estás? Un saludo para Esteban, Hola, para Luis Alma. Carlos y para todos los amigos de Voz Populi. Les habla Alma Rodríguez, actriz de la película Matrioska, que se estrenó el día de ayer en las diferentes salas del país. Y los quiero invitar a que nos encontremos en el cine, aprovechando que es el Día de la Madre. Apenas. Y disfrutemos de esta historia que está magistralmente actuada por Vicky Hernández como la abuela, Ana María Sánchez como la madre, aquí quien les habla, la nieta. Y bueno, esta es una historia que va de reconciliación, del misterio que envuelve esos secretos que se heredan de generación en generación y que terminan siendo contundentes y protagónicos en las vidas y en las historias de los seres humanos, como hay que abrirse paso al diálogo, y muy importante, abrirse paso al perdón. Nos vemos en las salas de cine. Un beso y un abrazo para todos. Muy pertinente hablar de reconciliación, muy pertinente hablar de familia, muy pertinente hablar de mujeres, de madres. Esta película es una historia de madres y vale la pena ya siempre lo hemos dicho acá. Muy pertinente hoy viernes para ir al cine. Para ir al cine. Mucha gente del público colombiano reclama que el cine de nuestro país solo habla de ciertos temas, a veces de violencia, o a veces de comedia, o a veces de narcotráfico, y piden otro tipo de historias. Bueno, pues aquí Jorge Forero y estas actrices le están dando otra muy buena historia, y vale la pena acompañar este gran esfuerzo de esta película que se llama Matrioska, que se va revelando como las capas de la historia cada vez que se va abriendo una tras otra. Ya estaremos, como dice usted siempre, don Luis Carlos. Y les tengo una recomendación final también. Esta semana, ayer se estrenó la nueva película de Karate Kid, una nueva entrega que combina la saga inicial, la de los 80s, porque aparece Ralph Macchio, y combina la segunda saga, que fue la de Jackie Chan, que aquí también vuelve en el papel del profesor. Una película fantástica. Mañana en Noticias Caracol, esto es cuña, tenemos entrevista con los protagonistas de Karate Kid en Show Caracol. No, pues ahí estaremos. Por pendientes. Supuesto. Véanla, está muy chévere, está muy entretenida. Nos vemos en el cine, don Luis Carlos. Nos vemos en el cine. 5 de la tarde, 37 minutos. Ay, no llegó nadie. El maestro Roy. No está calentado. Sí. Pero yo sí me imagino, maestro, que usted hoy trae poesías a las madres de Colombia, que este domingo se celebra su día, y usted que es todo un poeta, maestro Roy. Así es, pequeños saltamontes. Como le dirían al novio de la pitonisa, ¿tú qué comes que adivinas? ¿Qué? Es más, ¿Qué es mi madre esto, tiene mucho que ver con mi decisión de haberme vuelto político. Cuando yo estaba joven, ella me decía que algún día iba a llegar a ser presidente de Colombia. ¿Y eso por qué? Porque todos los fines de semana me le perdía 2 días. Claro. Qué bueno, porque hace referencia al maestro a toda la parte cultural y llegar tarde y todas esas cosas. Tenía que hablar la ancheta del periodismo. ¿Cómo? ¿A qué? No, ya no está tan ancheta. Vete, señor. Me imagino que sus poetizaciones, mi querido maestro, serán sobre exactamente, este tema, ¿no? Las poetizaciones mías será para esa que nos manda y que siempre le debemos obedecer. Obviamente es la mamá, no Laura Sarabia. Sí, respete. Túpale, maestro. Aquí voy. Está la madre de uno y está la madre patria. Y el político buen hijo a las dos las idolatria. ¡Ay!
Ay, maestro. No, qué maestra. Cuando a uno se le infecta una madre que rasguña en algún dedo del pie, ve que madre solo hay uña. No. Unos le dicen mamá y otros le dicen mami. Mas digan como le digan, es el ser más lindo pa' mí. Muy bien, maestro. Bueno, lastimosamente debo retirarme porque tengo que ir a comprar el regalo de mi mamá. No, maestro, espere, no la ñapa. Vaya. No lo esperaba, como siempre. Así que ahí te va. A ver. A mi madre le escribí la canción de Mamá Vieja y se la canté 2 veces porque es que yo soy Visconti. Ay, no, maestro, era fácil. ¿Y tiene una buena, su merced? Chao, maestro Roy. 5 de la tarde, 39 minutos. Camilo Cifuentes es Voz Populi. En Blue Radio disfrutamos Voz Populi. Ay, su merced, pero en Voz Populi no puede faltar su tintico, su merced. Con café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ay, mi Ignorita querida. Sí, qué mal, don Jorgito, lindo. Esto entre ires y venires y papa y tal. Sí, pero el sí, escándalo de la semana definitivamente sí, señor. es la captura de los expresidentes del Senado y la Cámara de Colombia. Usted sabe y hemos hablado y usted lo entiende muy bien que Colombia tiene 2 cámaras legislativas donde se pasan los proyectos y se aprueban las leyes. Son 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y los 2 señores que dirigían el Congreso pues se vieron envueltos en el escándalo de corrupción más grande de los últimos tiempos en Colombia, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que fue descubierto, ahí sí por los medios de comunicación, no como acusan algunos que noticias falsas, no, el decreto estaba dicho, no es noticia falsa, ahí está la fuente oficial, no, los medios de comunicación que tenemos además que denunciar y mirar, nos dimos cuenta que han hecho un negociado con unos camiones, carrotanques que iban a llevar agua a la Guajira donde no hay agua, y se robaron la plata. No tienen otro término, señores, que estos cacos que se robaron las plata. ¿Y quiénes son los de siempre, los afectados y los damnificados? Los Paganini, los ciudadanos. Porque esa platica no es de los padres de la patria. Esa platica la ponemos todos los que pagamos impuestos en este país. ¿De dónde entra la plata del Estado? De todos los que tenemos que pagar impuestos. Acabamos de pagar unos impuestos de predial y vehicular, ya vienen. Unos de vehículo hasta el 16, en Bogotá por lo menos, en las otras ciudades. Y trimestralmente IVA. Y todo, y el IVA, y toda la declaración de renta y todo. Y entonces estos señores orondos cogen la platica y como esa función y esa entidad se llama Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es facilísimo sacar la plata porque es para emergencias, entonces no tienen que hacer licitaciones ni nada, entonces van sacando la plata y se van el negociado. Buenísimo. Y lo que se está sabiendo y se sigue sabiendo es que hay gente implicada. Entonces el presidente del Senado, el doctor Nami, pues se entregó a las autoridades, lo capturaron y salió. El señor Calle no se evadió a los medios porque no quiere que lo tomemos en fotos ni en videos. Y porque hemos sabido, discúlpeme que lo voy a contar, que tiene unos niños chiquitos que no quieren que sepa que él está en eso. Pero ha debido pensar antes de estar en el escándalo que los niños no lo vieran. Así de claro, porque ese señor está en la cárcel de Picota hoy, por responsable. Y eso indigna. Y no podemos sino expresar, Pedro y Álvaro, Ignorita, usted que es una trabajadora, usted que coge bus todos los días para ir al trabajo, usted que se mata trabajando por llevar la platica y el mercado, nos indigna que esas platas, bien, que pagamos los colombianos, se la roben. Y además se la roben para negociar y pasarle plata en efectivo en las camionetas que usted y yo pagamos también, don Pedro, y la llevan es que ya ni siquiera son mensajeros, la llevan a los apartamentos de estos bárbaros, en las camionetas pagas por nosotros de la Unidad Nacional de Protección, con ¿no? boletines modernísimos. Con modernísimos, gasolinas y unos apartamentos buenísimos, y les llevan la plata allá. Estos 2 señores hoy están en la cárcel La Picota, el expresidente de la Cámara y el expresidente del Senado. ¿Por qué, Silvia? Porque la Corte lo dijo. Jorge Alfredo, hay primicia a esta hora en Blue Radio. A propósito, usted menciona a la Corte Suprema de Justicia, que es la que está adelantando la investigación contra los 2 congresistas. Pues la Corte evalúa
si esa corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ojo Jorge, influyó en la aprobación de la reforma pensional en el Congreso. Hágame el favor. A ver, le explico. Lo que dicen las investigaciones es que a NAME le entregaron 3.000 millones de pesos en efectivo. En 2 contados. En 2 contados, y a Calle le entregaron 1.000 millones de pesos. Sí. Sneider Pinilla y Olmedo López han dicho que lo que buscaban y que la orden que dieron desde arriba era entregarles esa plata a los 2 presidentes que estaban en ese momento, uno en Senado y uno en Cámara, para poder pasar los proyectos que tenía en trámite el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay quienes dicen que eso tal vez no era así, que no se entiende cómo si NAME es contrario al presidente Gustavo Petro, que por qué, una cosa y la otra. Pero lo cierto, Jorge, es que esto no es un chisme de pasillo. La Corte Suprema ha tomado tan en serio el tema que está indagando si con esa plata Calle y NAME terminaron generando algún tipo de influencia en la aprobación, nada más y nada menos que de la reforma pensional. ¿Dónde están hoy esos 2 congresistas? En la cárcel La Picota de Bogotá, Sergio. En el pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota de Bogotá ya están recluidos Iván Name y Andrés Calle, los expresidentes de Senado y Cámara que están en serios líos jurídicos por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según Sneider Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle. El senador por el partido Alianza Verde, Ariel Ávila, pidió que Iván Name sea expulsado de la colectividad tras su captura. Expulsarlos y no aceptar ningún hijo o hija o familiar o ahijado en las listas a la próxima elección en el Congreso de la República. Entre tanto, el abogado de Andrés Calle asegura que hasta el día de hoy no hay una sola prueba que vincule al expresidente de la Cámara de Representantes con haber recibido un soborno de manos de Sneider Pinilla. Hoy no tenemos ninguna evidencia del supuesto préstamo que el señor Sneider dice que hizo en el mes de octubre. Hoy no tenemos ninguna evidencia de un envío de dinero a Montería. Las capturas y traslados hacia la cárcel La Picota de Calle y Name no estuvieron exentas de polémica, mientras que Name fue fotografiado desde el momento cero, donde le eran leídos sus derechos, y cuando llegó la Dijín, solo hasta hoy sobre las 10 de la mañana, es decir, 48 horas después de su captura, se conoció la primera imagen de Andrés Calle en el centro de reclusión, lo que se interpretó como una llamativa diferencia procedimental del IMPEC, la Fiscalía y la Policía para suministrar fotos de Andrés Calle. El alto tribunal argumentó en su decisión de medida de aseguramiento que los recursos comprometidos provenían de la Unidad de Gestión del Riesgo, lo que permitió presuntamente de alguna manera la compra de gobernabilidad del Congreso de la República. Se espera que ellos estén recluidos en la cárcel de Picota hasta tanto la Corte Suprema de Justicia avance las investigaciones por la corrupción en gestión del riesgo. Oiga, don Alvarito, su persona, ¿cuáles son las lesiones que deja las capturas de los expresidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, don Andrés Calle, su merced? Pues unas lecciones sobre todo para analizar con serenidad el tema del Congreso, que se evade por la polarización. Primero, que este Congreso, como varios anteriores, muestra enorme incapacidad. Es buenísimo para hundir, es buenísimo para los proyectos, es buenísimo para chantajear gobiernos, pero es malísimo para sacar leyes de fondo. Leyes salen muchas, la mayoría son iniciativas de los gobiernos, y reformas de fondo no saca hace años. La última reforma de fondo fue la de La Paz de Santos, que saca planes de desarrollo, pues claro, porque además eso los pasa a base de recibir mermelada, y pasa reforma, proyectos de presupuesto también con mermelada. Ya ni siquiera eso, ya no pasa ni siquiera los de presupuesto, ahora aduciendo la política. Este es un sistema político dedicado en buena parte, los sectores clientelistas, a autoconservarse y no a representar al país. Y eso no es o petrismo o uribismo, no, tenemos un sistema político muy malo, sobre todo a nivel de Congreso, que por eso todas las iniciativas quedan solamente en manos del gobierno. Y segundo, que hay que evitar que por la polarización este escándalo, por ejemplo, y todos queden solamente apuntando el dedo hacia el gobierno. Pues claro que los gobiernos que dan la plata tienen que asumir responsabilidad política, pero eso se ha hablado por cantidades.
pero hay que hablar del Congreso, de un Congreso que funciona así. A estos señores nadie los obligó a recibir la plata, y no son un caso aislado, son parte de ese sistema en que los congresistas chantajean gobiernos, y a veces en formas burdas, como vemos en este caso las entregas de billetes, o en otras formas más sofisticadas que han hecho este y otros gobiernos, que es entregando contratos para que las maletas se las entreguen los contratistas a los congresistas en sus regiones, pero al final es lo mismo. Pero ahorita nos escandalizamos, nos despelucamos para hacer antipetrismo, pero se nos olvida que es el Congreso el que tiene que recibir una sanción social y política muy grande. Estos señores que hacen esto vuelven al Congreso en cada elección y vuelven en buena parte con la plata. Y por ejemplo, cuando llegue la discusión de los candidatos presidenciales, como en la vez pasada que yo hablaba mucho que había que buscar qué candidatos recibían apoyo del clientelismo y la corrupción y quiénes no, todo el mundo me decían que no, que todo es así, que eso no importa. Claro que importa. Lo de Petro se ha dicho y hay que seguirlo diciendo, pero aquí hay que enjuiciar es al Congreso. Esto no son manzanas podridas, esto es un comportamiento reiterado en este gobierno y en anteriores. Aquí hay, repito, unas denuncias de entrega de unas maletas, pero maletas es lo que entregan siempre, a veces indirectamente a través de los contratistas. La mermelada quiere decir cupos indicativos en que se le dan contratos a alcaldes o gobernadores, pero para que le entreguen parte de la plata a los congresistas, porque estos cuadran a los contratistas que van a hacer las obras. Entonces, hay que evitar que el odio a Duque en su momento con los escándalos de Duque y el odio a Petro ahora en los escándalos de Petro dejen pasar de agache al Congreso. El principal problema de corrupción en Colombia no son los gobiernos, son el Congreso, que buena parte de esos congresistas se eligen con la corrupción, con el clientelismo, y lo reproducen a nivel de gobernadores. ¿Y quién le dio la plata a esos congresistas, Álvaro? Pero de eso estoy hablando, Jorge. No puede ser que solo se quiera hablar de quién dio la plata. No solo se quiere hablar. De quién la recibió. Usted oyó lo que... Llevo 5 minutos diciendo que no hay que caer en eso. Déjeme una pequeña intervención. Porque eso es fanatismo político. No, lo de Petro está clarísimo. Álvaro. ¿Usted oyó cómo presenté yo el tema? Indignación frente a los presidentes de Senado y Cámara en la picota y que se esconden para que ni lo registren las cámaras. Y vuelve y me dice, estoy haciendo todo el análisis de quién recibió y me dice... que hablemos del que lo entregó. Sabemos quién lo entrega, pero este gobierno y otros lo hacen muy mal y hay que condenarlos, pero hay que entender el problema de fondo. A mí no me digan que es el director de la unidad de riesgo, ahí hay gente más metida. Y el agüita era para la gente que la necesitaba. Sí, y en el gobierno anterior era el DPS, y plata se ha repartido siempre a los congresistas. El problema es el clientelismo, el sistema político basado en que unos señores llegan al Congreso con base en uso de plata corrupta a nivel local y a nivel nacional, y eso también hay que sancionarlo. No solo hay que hablar de los gobiernos, también hay que hablar del Congreso. El Congreso los congresos en Colombia y las asambleas y los consejos están podridos de corrupción. El oso y el escándalo de semana es lo que pasó con los congresistas, pero no se para una cosa a la otra. A mí me da mucha pena, pero es que este gobierno prometió ser el gobierno del cambio. De cambio nada. El presidente Gustavo Petro durante muchos años. Pero eso se ha dicho miles de veces, pero es que no puede ser que solo se hable del tema. Usted mismo reconoció que ya lleva, no sé, 6, 7 minutos hablando. Y usted lleva hablando de lo del cambio 1000 veces. ¿Sabe una cosa? La noticia no es, aquí la noticia no es un momento. quién dio la plata, sino quién la recibió. Hablemos de eso también. La noticia es porque hablar solamente de Petro parece es quién dio la plata. Tratar de encubrir lo otro. No, hablemos del Congreso y de los congresistas. O tratar de encubrir más bien al gobierno. Claro, es que los eso está clarísimo, que el gobierno es responsable en eso, lo dije 3 veces hoy. Ustedes lo dicen a toda hora. Pero hablemos de lo otro. No lo vamos a decir a toda hora, Álvaro, si es la denuncia. Es que digamos, la denuncia es el Congreso, la denuncia es el Congreso. Hay unos señores que se robaron la plata, pero hay otros que entregaron esa plata. Entonces, queremos saber eso. Se ha hablado hasta el cansancio, pero ahorita estamos hablando de los que recibieron. Pero usted no puede decir que solamente es el Congreso. ¿Quién ha dicho eso? Usted dice que la corrupción total. ¿Cómo me va a acusar? ¿Cómo me va a acusar de que yo estoy diciendo que es solamente
Álvaro, los que recibieron. Aquí, Álvaro, hay que hacer un pare de conciencia. Mire, hemos recibido un mensaje de la Iglesia Católica en esta semana de una buena elección. Por eso. Y se puede elegir bien, y se pueden elegir buenos líderes. Por eso, y la reflexión que se puede hacer aquí es que las noticias son solo hablar mal del gobierno Petro, porque en estos casos pero sí, el gobierno Petro tiene mucha responsabilidad. Y también el Congreso. Analicemos, claro. Yo estoy analizando el tema del Congreso, y ustedes me dicen que quién dio la plata. Eso se sabe y se ha dicho hasta el cansancio. Sin embargo, no se ha hablado bien del otro lado del problema. ¿Para usted qué es peor, el que dio la plata o el que la recibió? No se trata quién es peor. No, dígame, peor. Respóndame usted. Para mí es tan grave las dos son tan graves, totales las claro, y cuando le digo que van en unas camionetas del Congreso pagas por nosotros. Obvio que ambos son graves. Tiene que ver esa señora Sandra Ortiz. Pero lo que estoy tratando de hacer es una cantidad de gente metida y claro que es gravísimo del Congreso, Álvaro, pero no se puede demeritar. La gente que ¿quién está demeritando, Jorge? ¿Quién está demeritando? No, ustedes no pueden decirme que yo porque me enfoque en uno de los lados estoy exonerando al otro lado. No, lo que pasa es que ustedes solo hablan de un lado. Yo estoy hablando de ambos. Pero usted o no, yo como presenté, ¿cómo me va a decir que algo? Entonces, ¿por qué me dice, después de todo lo que estoy diciendo, que quién dio la plata? Pues sabe quién dio la plata, también hablemos de quién lo recibe. Álvaro, un escándalo titular uno o en las noticias de un país pobre, donde la gente se está muriendo de hambre, donde hay tanto escándalo de corrupción, que los presidentes de Senado y Cámara estén en la picota por haber cogido una plata, por corrupción y por pasar unos pero no nos escandalicemos tanto porque eso pasa todo el tiempo. Yo sí me escandalizo, Álvaro. Yo sí. Porque también el escándalo es como si eso fuera nuevo y raro. Eso no es raro, eso pasa todo el tiempo. De la Comisión de Crédito Público del Congreso. Es que los tentáculos que tiene el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres son muchos. Y el que tiene la plata es el que la da. Y el DPS hace unos años también era Congreso. Y el denominador común de la entrega de todos esos sobornos, no solamente a Andrés Calle y a Iván Name, sino los sobornos que se movieron desde el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Toda esa plata eso se ha dicho hasta el cansancio. No importa que no hablemos solamente de la entrega, sino de la recibida. No, claro, aquí está. Hablemos también del recibo de la plata. Claro, pero es igual de responsable. Porque cuando solo se habla de la entrega, parece quererse no hablar del otro lado. Movieron yo sí estoy hablando de los dos. Si el que tiene la plata, millones de pesos para sobornar a todos, a cualquier cantidad de personas, y los otros son unos en favor del gobierno del presidente. Acuérdense que muchas veces quien soborna es porque le piden la plata. No, pero en este caso no, bueno, Álvaro. Entonces, Álvaro, no, perdóneme. ¿Cómo que no? A los que se les ocurrió fue estos que dieron la plata. Jorge. Pobrecitos, de verdad. Obviamente. No va a decir usted que es que los presidentes ¿cómo así que pobrecitos? No hagamos esta caricatura que esto no es una red social. No. Por favor, hablemos con seriedad. No, yo estoy hablando con seriedad. Yo lo que estoy diciendo le hago una aclaración. Yo hablo con seriedad como usted lo habla. Y tenemos argumentos de respeto. Pero decirme que pobrecitos, eso no es serio. A ver, yo hablé de un problema de fondo, en que en este y otros gobiernos los congresos hacen de sobornadores, porque no pasan leyes y no pasan autorizaciones sin que les den sobornos. Eso es un problema de fondo. Terrible. Ningún gobierno, estoy seguro, ni este, ni el anterior, ni el anterior, hubieran querido usar mermeladas, ni cupos indicativos, ni sobornos abiertos. Lo hacen porque el sistema político está basado en eso. Y es grave que desde los medios